compañeros, bienvenidos nuevamente a una clase virtual de física teórica. Esta vez, compañeros, vamos a analizar lo que compete a álgebra vectorial. Evidentemente han avanzado ustedes en la primera unidad de física del libro guía que llevamos y vamos a continuar analizando el segundo capítulo que corresponde al álgebra vectorial. Compañeros, necesito que por favor a esta sección le presten mucha atención, porque a pesar de que es muy básica, muy sencilla de aprender, es la clave para entender fenómenos físicos más adelante. Hoy iniciamos por la base, que es sumar y restar vectores gráficamente. Entonces, compañeros, hagamos de cuenta lo siguiente. Consideremos que tenemos tres vectores, el vector A, B y C. Esos tres vectores, compañeros, tienen cierta naturaleza, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estamos analizando aquí el vector A. Ese vector A, así como ustedes lo están viendo, la naturaleza que él tiene es esa. ¿Sí? Como lo ven. Él está dispuesto horizontalmente, tiene una longitud y está apuntando hacia una dirección. Recuerden del libro guía que un vector es un segmento dirigido, ¿sí? Es decir, un segmento que apunta a cierta dirección. Ahora, este vector, compañeros, es igual a este, y es igual a este, es igual a este. ¿Con qué quiero decir acá? Que un vector, compañeros, es idéntico o es equivalente a otro siempre y cuando mantenga su longitud y mantenga su dirección. Lo mismo ocurriría para el vector gravedad. Por ejemplo, este vector C podría simular al vector gravedad. Es decir, la gravedad apunta hacia abajo, apunta hacia abajo, apunta hacia abajo. Siempre lo hace. Entonces, eso no, de alguna manera, altera, desplazarlo en el espacio no altera la esencia natural de ese vector. Bueno, compañeros, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar la primera operación que dice aquí A más B. ¿Qué significa esa operación? Nosotros vemos que tanto B, que es explícito, tiene signo positivo y A, implícitamente, aquí ustedes saben que aquí existe un signo que es el signo positivo, ambos son positivos. ¿Qué significa? Que ambos tienen la naturaleza inicial. Cuando ustedes vean un vector con signo positivo, significa que es el vector tal cual natural es. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, tenemos al vector A que tiene esta naturaleza y es el que vamos a manipular aquí en esta sección. Entonces, sumar y restar vectores es súper sencillo. Mire la clave. ¿Cómo se ejecuta? Se ubica un vector, el primer vector, nosotros leemos hacia la derecha. Entonces se ubica el primer vector, que es el vector A, en la zona. ¿Sí? Lo voy a ubicar aquí en el centro. Se ubica en la zona. Ahora, mire que el inicio de él, el origen, está acá y la terminal es la flecha. Entonces siempre mantengamos esa característica. Vamos a tener vectores origen, flecha, origen, flecha, origen, flecha. ¿Por qué lo digo? Porque mire, ubicamos al vector A. Inmediatamente donde termina la flecha del vector A, vamos a sumar el vector B. Significa, compañeros, que vamos a hacer lo siguiente. Donde está la terminal del vector A, vamos a considerar el inicio del vector B, que es lo que estoy haciendo a continuación. Donde termina A, ubico al vector B, ¿correcto? Entonces aquí estamos analizando, estamos sumando A más B. Y mire lo que les digo la regla, origen, flecha, flecha. Si tuviésemos un tercer vector en esta primera operación, evidentemente iría al final del vector B. El origen de él se ubicaría en B. Entonces, por lo pronto estamos realizando esa operación. Ahora, ¿qué es la operación A más B? Se puede comparar así de fácil. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuánto es 3 más 4? Usted una vez me dice 7, ¿cierto? Es decir, que 7 es el resultado de sumar a dos números. Es decir, que un solo número representó a dos números. En este caso tenemos al vector A y al vector B. A esos dos vectores podemos representarlos por uno solo, que es el vector suma A más B. ¿Y cómo se realiza esa operación para que quede un solo vector, que es el vector resultante? ¿Cómo se hace? Pilas, nosotros estamos acostumbrados a origen, flecha,
origen, flecha. El único que rompe esa regla, compañeros, es el vector resultante, que él inicia, mire cómo estoy haciendo la recta, él inicia desde el origen de A, es decir, origen, origen, y termina en el final de B, flecha, flecha. Es el único vector que tiene licencia, compañeros, para hacer esa dirección o para tener esa esencia. Es el único. De resto, los demás tienen que respetar la regla. Pero el vector resultante es el único que la rompe. ¿Sí? ¿Correcto, compañeros? Y como les dije, la flecha debe coincidir con la flecha del vector que estamos trabajando, que es el resultante. Este vector resultante, compañeros, vamos a llamarlo de esta manera. A más B. Porque evidentemente es el resultado de sumar a más B. O mejor, podemos llamarlo de esta manera, compañeros. Podemos llamarlo de esta manera. A más B igual a S. ¿Por qué lo llamo S? Porque S, compañeros, se están dando cuenta que es el vector ¿qué? Es el vector suma, que por lo general se suele llamar vector resultante. Por eso le coloco aquí O resultante. Pero preferiría yo llamarlo suma, compañeros, para que no se me vayan a confundir después para la siguiente operación, que es la diferencia, que ustedes en la mayoría diría que es la resta. Entonces, esa es la suma de ellos dos. ¿Sí me van a entender, compañeros? Esa es la esencia. Ahora, fíjense que la segunda operación que nosotros tenemos a continuación, esta operación la voy a dejar aquí. La segunda operación dice A más B. Perdón, B más A, que es al revés. El orden de los factores cambia. O de los sumandos, perdón. Pero usted por ahí ha escuchado de algo de una propiedad conmutativa. Por ejemplo, mira, aquí iniciamos leyendo B más A. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, compañeros, que vamos a tomar al vector B primero. Entonces coloco el vector B primero, ¿cierto? Lo mandamos en esta zona, ¿cierto? Lo coloco ahí, ¿cierto? Ahí está el vector B. Pero entonces yo les hago una pregunta a ustedes, muchachos. Y es la siguiente. Si 3 más 4 es 7, ¿cuánto es 4 más 3? 7 también, ¿cierto? Entonces quiero que vean algo. Vamos a leer de esta manera, B más A. El signo de B es más, por eso él mantiene su esencia. Entonces, origen, flecha. Y donde termina la flecha ubicamos A más A. Entonces vamos a tomar al vector A. ¿Sí? Tomamos el vector A tal cual como lo estamos tomando, ¿cierto? Y lo ubicamos aquí al final del vector B. ¿Cierto? Listo, ya está. Entonces, B más A. Origen, flecha, origen, flecha. Ahora vamos a analizar el vector resultante. ¿Qué dice el vector resultante? Pues inicia desde el origen del primer vector y termina en el terminal del último vector, ¿cierto? Entonces significa que la flecha evidentemente tiene que ir acá, flecha, flecha, ¿cierto? Flecha, flecha, y ahí queda ubicada. ¿Sí? Listo, perfecto. Ahí queda ubicada. Y esa operación, así como usted se está dando cuenta, pues será evidentemente B más A, ¿cierto? O lo que es lo mismo, suma, ¿cierto? Suma. Ese sería igual a suma, a este mismo vector que está acá, suma. Pero entonces, como yo les dije a ustedes, 3 más 4 es igual a 7. Y 4 más 3 también es igual a 7. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué significa eso en matemática, en cálculo? ¿Qué le decía a su profesor? Pues le decía lo siguiente. Le decía que la suma, ¿qué pasa con la suma? La suma es ¿qué? Es conmutativa, es decir, el orden de los sumandos no altera ¿qué? No altera el resultado. Y evidentemente mire que es así. Mire que el vector B más A es idéntico al vector ¿qué? A más B. Si se dan cuenta que se cumple también para la resta, para la suma, perdón, para el orden de los factores se cumple la propiedad. Entonces, en este caso, compañeros, es equivalente a que usted empiece sumando cualquiera de ellos. ¿Correcto? ¿Se me hizo entender? Bien, compañeros, eso es lo que quería que entendiésemos en primera instancia. Rápidamente, compañeros, vamos a analizar esta operación, A menos B.
¿Cómo se hace? Pues ubicamos a A. ¿Qué signo tiene? Pues tiene el signo más. Entonces significa que vamos a tomar el vector y lo enviamos a la zona de interés. ¿Cierto? A la zona de interés. Ahora analicemos. Aquí viene signo menos antes del vector B. ¿Qué significa ese signo menos, compañeros? Ese signo menos significa cambio de naturaleza del vector B. Es decir, que nos va a girar 180 grados al vector B, compañeros. Eso es lo que significa ese vector B. ¿Me explico? Vamos a considerar aquí el vector B, ¿cierto? Aquí está el vector B, ¿listo? El vector B en su versión natural. Pero un signo menos significa que el origen que tenemos acá, el origen va a cambiar por la flecha. O simplemente el vector va a girar 180 grados. Es decir, cambio de orientación, ¿cierto? Y ese vector, compañeros, así como usted lo ve, seguimos la regla. Origen, flecha, origen, origen, flecha. Disculpen que tape ahí la flecha, pero evidentemente pues se dan cuenta que el software pues no me deja analizarlo. Pero fíjese que esa es la esencia y este ya no será el vector más B, sino será menos B. ¿Sí se dan cuenta, compañeros? Entonces tenemos origen, flecha, ¿sí? Sigue siendo la misma idea. Pero entonces usted se preguntará, profe, entonces el vector resultante, ¿qué pasa con él? No, sigue siendo lo mismo, mire. Él sale del origen y termina en la flecha del siguiente vector, ¿sí? Entonces el vector resultante sí no tiene nada que ver con eso. Él sigue con su estructura. ¿Sí me va a entender? El único cambio es cuando usted tenga un vector negativo, tiene que girarlo 180 grados y listo. Y evidentemente ubicarlo en la terminal del anterior vector. Y a este vector lo vamos a llamar así. Lo vamos a llamar A menos B o sencillamente vector diferencia. Que lo vamos a representar con la letra D. ¿Sí? Para no confundirnos con la R, por eso no uso la R de resta. Entonces este será el vector A menos B, que es diferencia. Ahora realicemos lo siguiente que hicimos con la suma. Miremos si la resta es conmutativa. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo puede ser 7 menos 2, ¿cuánto es? 5, ¿cierto? Entonces vamos a analizar a ver si 2 menos 7 es 5. No, es menos 5, ¿cierto? Entonces lo mismo ocurriría para los vectores, pues vamos a verificarlo. Tenemos aquí esta operación para terminar, B menos A. Entonces evidentemente iniciamos con B. B tiene su signo natural, es decir, que él mantiene su esencia, ¿cierto? Aquí está B, ¿cierto? Donde termina B vamos a ubicar ¿a quién? ¿A quién vamos a ubicar? Pues vamos a ubicar al vector ¿qué? Menos A, es decir, este vector que está acá, compañeros, ese vector que está ahí, pero entonces no de esa manera. Lo tenemos que, como es menos A, tenemos que girarlo 180 grados, o lo que es lo mismo, cambiarlo ¿qué? Exacto, cambiarlo de orientación. Y lo ubicamos aquí en la terminal, pero espere, hagamos una cosa, compañeros, como para que no dañe yo la figura. Entonces hago lo siguiente, corto acá, ¿cierto? Para no dañar la figura y pego acá. Recuerden, origen, flecha, flecha, origen. Qué pena que borré algo de la flecha, pero es para que se entienda. Y este vector que ven aquí, compañeros, pues evidentemente es el vector menos A. Si se dan cuenta, menos A. ¿Correcto? Listo. Bien. Ahora, el vector resultante, pues bien, inicia del origen, origen y termina en flecha. Correcto. Muy bien, ahí queda cuadrado. Y evidentemente, mire que la flecha, pues evidentemente estará en ese lugar. ¿Sí? Entonces la giramos y la acomodamos a algo que mejor parezca. Sí, puede ser ahí. Listo. Compañeros, evidentemente este vector que está ahí se va a llamar... se va a llamar B menos A y lo vamos a llamar vector diferencia, pero en este caso lo vamos a llamar diferencia 2.
¿por qué no puedo colocarlo como D? Antes llamaba a S, pero en este caso no, porque evidentemente se dan cuenta que va en dirección contraria. Por lo tanto, compañeros, acomodando las dos figuras, las dos últimas operaciones de una mejor manera, quiero que veamos que realmente lo que estoy diciendo es cierto, es decir, la resta como tal no es conmutativa, ¿sí? La suma sí, el orden de los sumandos no altera el resultado, pero la resta sí lo hace, porque obsérvese que aquí tenemos a menos b igual al vector diferencia y nos dio este valor para el vector, ¿sí? O esta apariencia, pero obsérvese que si se hace en sentido contrario, b menos a, es decir, intercambiando el orden de los restandos, pues nos va a dar un nuevo vector. Por eso lo llamo diferencia 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese vector de alguna manera es diferente, este que ven aquí es diferente al anterior, ¿sí? Puede que tenga la misma longitud, porque de hecho tienen la misma longitud, tienen la misma magnitud, pero el único cambio es la dirección. No obstante, en este vector diferencia 2 lo relaciono con el primer vector diferencia, porque obsérvese que es como si usted tuviese a este vector, el vector 2, es como si usted tuviese al primero, al vector diferencia 1, pero multiplicándolo por menos 1. Si usted lo multiplica por menos 1, significa que él va a girar 180 grados en esta dirección, ¿cierto? Que básicamente sería este vector que está acá. Entonces ahí la diferencia de ambos casos es que ese vector evidentemente está girado 180 grados. ¿Por qué? Debido al signo. El orden de los restandos implica un signo negativo. Bueno, compañeros, nos dimos cuenta que la suma es conmutativa para suma de vectores y la resta de vectores no es conmutativa, ¿sí? Siempre hay un signo negativo que invierte la orientación del vector cuando se cambian ambos vectores operando. Bueno, muchachos, Dios los bendiga y nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.